Entonces uno está relajado por la vida, tranquilo, pensando que está todo bien en su casa, violentando muchas veces espacio, violentando confianza, violentando todo, y la mujer ya está a lo mejor en su fase 4, en su fase 5 del duelo, y un día te dice, ya no da más. Todos tienen una experiencia que contar, una enseñanza que dejar. Mi nombre es Nelson Gabriel Vega y esto es un podcast de otro tema. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros estamos en este sexto episodio de Otro Tema Podcast. Un episodio más en donde el día de hoy titulamos esto como Hablemos de Psicología. Tenemos la presencia del licenciado Richard Vera, quien es psicólogo de la ciudad de Caaguazú. Queremos conversar un poquito sobre las experiencias que él tiene y también sobre temas muy interesantes. Así que ya te doy la bienvenida. Gracias, licenciado, por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a tu canal. Muchas gracias a la gente que va viendo también esto. Agradecemos principalmente por el estudio a Kevin Carrera, que también tiene su gusto por la psicología, licenciado. Él siempre también quiso estudiar psicología y hoy va a aprender un poquito más sobre esto. Pero primero queremos entrar de lleno en la parte de las terapias psicológicas, licenciado, ¿verdad? ¿Qué son las terapias psicológicas y más o menos en qué cosas ayuda? Porque la gente muchas veces escucha el término, pero no sabe bien de qué se trata. Entonces, para comentarnos un poco de esa parte. Sí, la terapia psicológica es un conjunto de herramientas que tenemos los psicólogos en donde ayudamos a las personas a través de esas técnicas y esas herramientas que puedan mejorar su bienestar, que puedan mejorar la conducta, algunos pensamientos, algunos sentimientos que estén molestando. Entonces, la terapia psicológica sirve para eso, para ayudarle en su bienestar al paciente. ¿Y cómo es una sesión, licenciado? ¿Cómo es una sesión? ¿Cómo comienza una persona a, tanto el profesional como la persona, a empezar a describir, digamos, su problema? Principalmente cuando a una persona le mandan, digamos, por una experiencia psicológica, pero no sabe muy bien qué es lo que le pasa. ¿Cómo se inicia esa sesión? Y tenemos dos formas de hacer terapia. Tenemos la terapia de consejería, que es una modalidad, por así decirlo, donde hablamos y vamos guiando nosotros de acuerdo a la experiencia que tenemos, al conocimiento y algunas técnicas, vamos guiando a través de consejos al paciente. Si el paciente va y hace todo lo que se le dice en esa terapia y puede cumplir todas las tareas, entonces va viendo mejorías, pero es muy leve. Luego tenemos la modalidad que es más importante, consideramos nosotros, que es la psicoterapia aplicada, en donde nosotros aplicamos test proyectivos y test psicométricos, que a través de la ciencia ya tenemos una herramienta más concreta. Una entrevista inicial, generalmente también en la primera etapa, es muy importante, donde nosotros vemos incluso desde la gestación, desde el nacimiento, hasta si fue un niño, una niña deseada o no. Todo eso implica en su desarrollo emocional y es muy importante ese conocimiento. Una entrevista inicial fuerte, dos test psicométricos, un test proyectivo o al revés. En la quinta sesión de psicoterapia nosotros tenemos algo que se llama evaluación psicológica. Y ahí ya uno puede decir, esto es lo que tenés. Y con esto que tenés, es como un análisis clínico. Claro. Tanto tu colesterol, tanto tu ácido úrico, todo. Y en base a esto, entonces, nosotros aplicamos unas técnicas también, que son procesos científicos, comprobados y aprobados, en donde unas 8 sesiones mínimamente, ya uno puede ver grandes mejorías, ¿verdad?, en la conducta. Pero tengo que decirle, y sin ánimo a desanimar a las personas que nos escuchan y les interesa la psicología, lleva su tiempo. En 3 meses recién, una buena sesión de psicoterapia, uno puede ir viendo resultados.
y luego tiene que mantener. La psicología dice que incluso 5 años puede tardar uno para cambiar su conducta. ¿Y todas esas terapias deben ser o son recomendables con el mismo profesional, ese tiempo, Sí. licenciado? Cuando hacemos una psicoterapia, una sesión de 12, que es lo recomendable, 4 para la evaluación y 8 para aplicar una técnica, tiene que ser con el mismo profesional, tiene que ser en un tiempo determinado, que lleve una secuencia natural para que no se pierda nada, porque es un proceso que hay que terminar. Y se tiene que terminar para ver resultados. Y, licenciado, ¿hasta dónde llega la potestad, por así decirlo, del psicólogo en un determinado caso? Y siempre llegamos hasta un punto determinado que el paciente tome la decisión y diga, yo voy a salir de esto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y dejar lo que tengo que dejar para poder tener resultados. Porque nosotros le explicamos al paciente, mira, si no querés usar una medicación que te va a ayudar a estabilizar tus emociones, necesitas 150 minutos de ejercicio continuo, que se traduce 30 minutos de caminata por día en una semana. Claro. Entonces vos no tomás la medicación. Y el paciente va y él es libre de hacer o no eso, ¿verdad? Entonces tiene un espacio en donde nosotros llegamos y hasta donde ahí podemos. Luego le explicamos también eso. Todo va a depender de vos, de que hagas lo que se te dice, porque no es una ocurrencia, sí, ¿verdad? Sí. No es tampoco un amigo. Un psicólogo es un profesional que tiene herramientas científicas que te van a ayudar a sentirte mejor. Ahora, licenciado, se habla mucho de un tema que muchas veces la gente toma como, me agarró esto, como una especie de autodiagnóstico, por así decirlo, ¿verdad? Y hay mucha gente hablando de lo que es la ansiedad. Sí. Algo que se toca mucho por ahora, pero ¿qué es realmente la ansiedad, licenciado? La ansiedad básicamente es una emoción. Es una emoción acompañado y es muy parecido al miedo, ¿verdad? La diferencia del miedo es que vos entra un tigre acá y ves la amenaza, ¿verdad? Es real. En la ansiedad está en tu imaginación. Es una preocupación excesiva. Te pones en un escenario catastrófico y te anticipas a ese posible catástrofe. Entonces vos lo sufrís. Y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Fisiológica y también emocional, porque la pasás muy mal. Esto se puede convertir en una especie de, bueno, obviamente los términos yo no conozco, ahí vos me vas a corregir, una especie de enfermedad también, licenciado. Sí, todos los trastornos son enfermedades mentales, ¿verdad? Y algunos es observable, como el estrés, por ejemplo. No sé si vamos a hablar del estrés, pero sí, el estrés es algo más fisiológico, la ansiedad es más una emoción, la depresión ya es más una enfermedad, va acompañado por un sentimiento prolongado. Son primos hermanos. Nosotros le conocemos como las 3 Ave Marías de la psicología, ¿verdad? Y generalmente en consultorio llegan por estos trastornos, por estas enfermedades. ¿Y cómo se puede manejar una ansiedad? ¿Cómo yo puedo de repente detectar una ansiedad, digamos, licenciado? Y es una alteración. Es una alteración y va acompañado del miedo. Si yo tengo mucho miedo, y la ansiedad es miedo, no a cualquier cosa, es miedo a la muerte. El cerebro está preparado. Al cerebro no le importa si vos sos feliz o no. El cerebro lo único que quiere es que vos vivas. Así está preparado. Y quiere sentir placer. Y quiere evitar el dolor a toda costa. Y quiere que no mueras. Simplemente. Y va a utilizar todos los recursos a su alcance para lograr su objetivo de que vos no mueras. Entonces, ante una mínima amenaza, se enciende la ansiedad y te preocupas por la muerte de una manera excesiva, exagerada, sin aparente razón. Vos lo resentís, hay temblores, hay palpitaciones cardíacas,
hay sudoración, también algunos de los síntomas que tenemos es la respiración. Lugares claves que te indica también tu cuerpo que si vos no atendés vas a morir. Y la ansiedad básicamente es eso, un exceso del futuro, una preocupación excesiva y un miedo intenso, a la muerte. Es muy interesante hablar de este tema y también saber un poquito qué es lo que yo puedo hacer si es que de repente me da una especie de crisis de ansiedad, la famosa crisis de ansiedad. ¿Hay algo que yo podría hacer frente a eso, licenciado? Sí, hay muchas técnicas dependiendo. Cuando va iniciando, lo más importante es poder entender qué es lo que te está pasando, conocer tu cuerpo. Y ahí es donde tenés que ir a un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra, en donde te puede explicar y te puede ayudar a través de las técnicas o de la medicación para poder controlar eso. Lleva su proceso, lleva su tiempo. Y cuando tenés una crisis de ansiedad, dependiendo cómo te da, porque si mi debilidad es la respiración, es mi pulmón, generalmente empiezo a sentir falta de aire. Si mi debilidad de repente es la parte cardíaca, empiezo a sentir palpitaciones, mi presión arterial sube. Entonces el mejor método es la relajación, la respiración. Y hay técnicas también como agua helada por la cara, toser, atajar la respiración, muchas técnicas que nosotros podemos encontrar. O simplemente entrar a tu cuarto, poner una música de intensidad baja, con las luces apagadas, te acostás, cerrás tu ojo, llevas tu ojo hacia lo más arriba posible y empezás a respirar, te concentras en tu respiración. Son técnicas y son muchas las técnicas. Importante hablar de esto también, licenciado, hablando un poquito también de lo que son las parejas. Ahora vemos mucho en redes sociales un término que se utiliza mucho, que es la toxicidad en una pareja. Una persona que es tóxica, una pareja tóxica, digamos. ¿En qué realmente le afecta a una persona la actitud mala, digamos, de su pareja en ese caso? Y afecta a todo. Nosotros somos seres sociales y de repente tener de cerca a una persona que está contaminando mi sistema afecta a todo. Afecta a mi vida intrapersonal y mi vida interpersonal. Yo también voy afuera ya contaminado de cierta manera. Y es un momento para decir, mira, vamos a conversar de esto, porque esto es real, no es solamente en mi mente, ¿verdad? Y yo te quiero, yo te elijo, sos mi pareja, pero necesitamos cambiar estas actitudes porque nos está haciendo mal y nos va a llevar hacia la separación probablemente. Hay una cuestión interesante y es muchas veces que uno no ve lo que pasa cuando es interno, pero las personas de afuera se dan cuenta de repente. Ahora, para hacer un análisis, licenciado, ¿cómo yo puedo llegar a saber si la persona que está conmigo, qué indicaciones me puede dar que la persona que está conmigo de repente no es sana para mi vida en ese sentido? Yo diría, hay muchos, pero yo diría lo principal es cuando violenta tu espacio, violenta tu libertad. Cuando esta persona de alguna manera se introduce y quiere controlar esa parte tuya, ahí es un indicio. Supongamos, vamos a poner el ejemplo de una mujer. Cada martes a las 6 de la tarde te juntas siempre a jugar pádel y a hacer tu tercer tiempo con tus amigas, ya sea de tus amigas de infancia o compañeras de trabajo. Tu pareja actual sabe esto y a lo mejor no te celebra ni te dice ni te reclama, pero un día llega con un boleto de cine para un día martes a las 7 de la tarde o a las 6:30 o una invitación. Ese es el primer indicio donde violenta tu espacio. Esa es una señal, es una alarma en donde vos tenés que parar ahí.
y decir, no, pará, este es mío, este es mi espacio. Si vos permitís eso, de alguna manera, si vos permitís eso, en los próximos 3 meses este te prohíbe ya ir directamente con tus amigas. En los próximos 6 meses ya te prohíbe ir a la casa de tus padres. Y al año, año y medio probablemente ya te esté golpeando. Entonces, el indicio principal, el indicador, mejor dicho, principal para saber la toxicidad de una persona es cuando violenta tu espacio, tu libertad. Muy importante esto, llegando también a, de repente muchas personas llegan a esa situación límite de cortar la relación. Hace un tiempo, recordemos que el licenciado también tiene un programa en radio, también tiene su comunidad en donde informa sobre ciertas cosas. Y hay algo que nos llamó mucho la atención, licenciado, que hablaste sobre el tema del duelo en una separación con una pareja, digamos. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso, básicamente, cómo es el duelo dentro de una separación? Ok. Todo duelo trae consigo una separación, una ruptura. No así una ruptura trae consigo inevitablemente o inherentemente un duelo. Duelo viene de dolor, ¿verdad? Y es un proceso que uno tiene que atravesar, ya sea por una pérdida amorosa, una pérdida sentimental o una pérdida de vida de alguien cercano que sorprende con la muerte. Entonces, tiene su ciclo. Generalmente es de 6 meses hasta 2 años se puede prolongar una situación de duelo y tiene sus fases también. Por ejemplo, en la ruptura amorosa que estuvimos desarrollando el domingo pasado, incluso en nuestro programa por virtual, hablamos de esas 5 fases según la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es una especialista en tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte. Y en eso ella también se especializó un poco en el duelo, en la pérdida. Y tiene sus fases, ¿verdad? Entre ellos está la ira, la negociación, la negación, la depresión, hasta llegar a la aceptación. Y es cuando aceptamos que nos transformamos y luego nos liberamos. Todo lo que niegas te somete, todo lo que aceptas te transforma. Y este proceso también es, licenciado, pasado por una persona que corta con la pareja, entonces. Sí, puede ser el que corta, puede ser al que se le cortó, ¿verdad? Y puede pasar. Algunos su duelo, dependiendo en la intensidad, en cuán adentro está en la relación o de sus sentimientos, generalmente sufre más. Ahora, nosotros decimos, y eso lo mencionamos también en la radio, que las mujeres generalmente no tienen corazón, y todas las canciones, si te das cuenta, es un reclamo del hombre, ¿verdad? Que la mujer es despiadada, que la mujer no tiene corazón en ese sentido, porque de repente un día te dice, mira, ya no quiero más nada contigo y ya puedes irte. Y pareciera que es dura, pero no. La mujer es la única de la relación que puede pasar las 5 fases estando en la relación. Entonces uno está relajado por la vida, tranquilo, pensando que está todo bien en su casa, violentando muchas veces espacio, violentando confianza, violentando todo. Y la mujer ya está a lo mejor en su fase 4, en su fase 5 del duelo, y un día te dice, ya no da más. Es muy interesante eso, el del duelo dentro de la relación, en el cual también se habla bastante. Y ese duelo, esas fases que muchas veces, así como mencionaste, dura un tiempo determinado, ¿qué cosas de repente uno puede hacer para superar un poquito de ese dolor, licenciado? Y tiene que atravesar, tiene que ir acompañado de la emoción tristeza. La emoción tristeza es una emoción adaptativa que tiene su ciclo y su función también. Su función principal es ayudarte a entender que lo que una vez fue ya no es más.
y probablemente ya no sea más. Y también se exterioriza a través del llanto, del llorar, de las lágrimas. El hombre entonces mucho no puede superar porque también tiene ciertas limitaciones culturalmente hablando de que el hombre no llora. Entonces no exterioriza, no procesa la tristeza. O simplemente lo inhibe a través de sustancias, que es mucho más perjudicial incluso, alcohol o drogas. Entonces no lo canaliza bien. Lo ideal es canalizar a través de la emoción tristeza, el duelo, y pasar todas las etapas hasta llegar a la aceptación y al continúo con mi vida nuevamente. ¿Es correcto, licenciado, en el momento del duelo, en una ruptura, ir, por ejemplo, haciendo muchas cosas en mi vida que de repente no hacía en la relación, como por ejemplo salir excesivamente? Hay gente que cuando tiene una ruptura lo primero que hace es salir y emborracharse, digamos, ¿verdad? ¿Ese tipo de cosas pueden ser correctas? ¿Es parte? ¿No es tan recomendable según tu percepción? Sí, es parte, es un proceso natural. Está dentro de la negación, luego está dentro de la negociación, donde yo estoy diciendo, según Kubler-Ross, ¿verdad?, la psiquiatra, en donde yo estoy diciendo, bueno, a lo mejor me conviene más incluso estar solo y voy a ir yo ahora a disfrutar de mi libertad. Y yo voy a salir y voy a dedicarme a mí, y comienza a tener actitudes que no es normal de su ser. Entonces es parte del proceso de duelo, está en pleno proceso de duelo, hasta que un día, tarde o temprano, llega a la aceptación. Y si no llega a la aceptación, se vuelve patológico. En 2 años máximo tenés, y después ya tenés que ya acudir a un especialista que te pueda ayudar a superar ese proceso. Parece muy interesante lo que estamos hablando, licenciado, y también quiero pasar un poquito a la parte que estabas mencionando hace rato, que es la depresión en sí. Profesionalmente, ¿cómo se le considera a la depresión? Mira, la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad caracterizada por la emoción tristeza, como hablamos. Es la tristeza prolongada en el tiempo que manejamos nosotros como 15 días sin aparente razón, sin motivos. Una persona que está en un proceso de duelo generalmente no puede tener un trastorno depresivo. Entonces se le puede diagnosticar porque hay una razón por la cual está con la tristeza y que tiene indicios de una depresión. Entonces, todo tiene que estar bien en tu vida, pero vos te sentís triste y eso se tiene que prolongar mínimo 15 días para poder decir, yo a lo mejor estoy en depresión. Y es diferente también, se tiene que evaluar bien porque hay una clasificación nuevamente de la depresión. Trastorno de depresión mayor, trastorno de depresión menor, subclínica, la distimia, todo tipo de depresión. Entonces se tiene que hacer una muy buena evaluación a través de los test, como habíamos hablado, para que puedas saber cuál es y poder tratar esa depresión. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar, licenciado, que estoy de repente en una etapa depresiva o de repente hay una depresión en mi vida, digamos? ¿Cómo puedo yo más o menos identificar eso? Cuando yo pierdo interés por las cosas que antes me gustaba, incluso la comida, incluso el salir afuera, no me dan ganas de nada, entro en una apatía total, en un desinterés total, en un estado de tristeza donde yo lloro, lo único que quiero es encerrarme y llorar, y después pienso, ¿por qué estoy llorando? Y no encuentro motivo, ¿verdad? Todo está bien en mi casa, no hay enfermedad, tengo un trabajo, pero aún así estoy triste. Entonces significa que yo estoy entrando en una depresión. Y la depresión es también hereditaria, ojo con eso. Entonces es muy importante también saber de dónde estamos viniendo, ¿verdad? Si en mi familia hay gente con trastorno depresivo, entonces tengo que acudir a un psicólogo. Eso es un detalle muy interesante, licenciado. El tema de la depresión hereditaria, yo realmente es la primera vez que estoy escuchando. Sí. Primera vez, así que información muy interesante. Ahora,
también hablar un poquito sobre los traumas. Quería conversar un poquito contigo sobre eso. ¿Qué son los traumas y de repente cómo uno sabe que esa persona tiene un trauma de repente, licenciado? Eso quería saber también. El origen también. Sí. Un trauma básicamente es un accidente en tus emociones que lo capta y se encripta en tu subconsciente. Es un choque, es un evento negativo que pasaste en tu niñez, puede ser en tu adolescencia, en alguna parte de tu vida, y se quedó impregnado en tu memoria emocional. Y lo canalizas o simplemente lo asocias. Si de repente en ese evento negativo una persona con barba estuvo ahí como protagonista o parte de ello, vos ves una persona con barba y enseguida te lleva hacia esa emoción otra vez, ¿verdad? Y te altera todo tu sistema. Básicamente eso es un trauma. Muy bueno, licenciado. ¿Y qué implica tener un trauma y qué cosas de repente cambian uno cuando tiene un trauma? La psicología acepta 3 determinismos, le decimos, que determina a la persona ser como sos, que determina a Richard Vera ser como es. El determinismo genético, y esto viene a través de nuestros antepasados. No solamente la generación que conocemos, puede ser quinta y puede ser más. Cada persona, hay un promedio, hay un estudio que dice que cada persona tiene 32.000 antepasados. Y esto se va transmitiendo genéticamente. Entonces esto determina de alguna manera cómo vos sos, cómo es tu actitud, cómo es tu actuar. Luego tenemos el determinismo psíquico, que son los traumas de la infancia, de la niñez, la adolescencia, que de alguna manera también determina y direcciona cómo estás actuando, qué estás sintiendo y los trastornos que estás teniendo. Y por último el determinismo ambiental, que también influye mucho ahí tu medio social. Nosotros tenemos la condición genética y la condición epigenética, que va más relacionado al medio ambiente. Entonces, de ahí el dicho que dice que al final del día somos la media de las 5 personas con quien más interactuamos en el día. De repente, sin darte cuenta, también estás actuando como tu jefe, como tus compañeros de trabajo o con las personas con quien más interactuaste en el día. Pero uno de ellos, te mencioné 3, pero uno de ellos es lo psíquico. Y eso determina toda tu vida. Entonces es muy importante identificar y trabajar para poder modificar esos eventos negativos que quedaron impregnados y están manejando tu vida. Y esto, por ejemplo, ¿cómo una persona lo puede solucionar o paliar, licenciado? Difícil. Necesitamos aplicar técnicas. Solo es casi imposible. Uno puede, a través de la conciencia o a través de un evento también negativo, como resultado negativo de mi conducta, cambiar por un tiempo, pero sostenerlo es muy difícil. Entonces yo tengo que trabajar por mí. Tengo que hacer una buena sesión de terapia y tengo que mantenerlo. Y en 5 años me dice la ciencia que puede que me libere. Ahora sí, nosotros podemos tener traumas de nuestra infancia y tenemos una segunda gran oportunidad que le llamamos en la psicología, que se llama adolescencia. Generalmente la adolescencia debería de durar 5 años y medio, de 12 a 17 años y medio. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia puede empezar a los 9 y puede ir hasta los 20 años. Entonces tenemos más espacio en donde se abre otra vez una pequeña oportunidad, y si los padres no están escuchando ahora y tienen hijos, es muy importante que ahora, en esa etapa de la adolescencia, donde hay una ventana abierta, podamos entrar a través de la psicología y ayudarle a ese individuo para que pueda moldear y mejorar su vida. ¿Por qué justamente en esa etapa, licenciado? ¿Hay algo que se abre de repente en nuestra cabeza que no se puede después o es más difícil después? Sí, se abre todo.
En la adolescencia se abre todo, tanto biológicamente, físicamente hay una transformación que nosotros conocemos a través de la educación sexual, todo lo que implica la adolescencia en lo físico. Ahora también en lo emocional, ellos están a flor de piel. Los neurotransmisores están, el sistema basal del cerebro está ahí en su máximo, totalmente líquido seguramente, tirando hormonas por todos lados. Entonces también pasa por un proceso que le conocemos como la poda cerebral. La poda cerebral también, eventos traumáticos, tu cuerpo inteligente, tu cerebro inteligente de alguna manera automática va también cortando cosas, cortando, podando, moldeando. Entonces la sabiduría de Dios, si sos creyente, o de la naturaleza, si de repente crees solamente en esto, es tan importante, tan intenso, tan inteligente, ¿verdad? Que de alguna manera natural trata de solucionar. Ahora estamos los psicólogos, la ciencia ha avanzado, la psiquiatría, y ¿por qué no? Un buen amigo, un buen padre también puede moldear eso. De ahí es tan importante el acompañamiento a los jóvenes en esa etapa. La mitad de lo que vos sabés hoy, y un dato más, lo aprendiste de todo lo que sabes. La mitad de lo que sabes hoy lo aprendiste en tus primeros 5 años de vida. Aun cuando la consolidación de la memoria era ínfimo. A los 4 a 6 años recién empieza a consolidarse la memoria. Imagínate, la mitad, los primeros 5 años de vida. Ahora tenés una gran ventana de oportunidad en la adolescencia para que puedas reparar todo y programarte para el éxito. Es excelente, me gusta mucho escuchar esto, licenciado, porque son cosas que de repente no solemos escuchar. Sabemos que en la adolescencia se produce un cierto desarrollo, pero no sabíamos también que dentro de la adolescencia de repente el cerebro trata de sacar esas cosas negativas, ¿verdad? Es Sí. muy interesante esto. Hablamos también un poquito sobre lo que es el estrés. Habías mencionado, ¿verdad? Ya hablamos sobre las 3 Ave Marías, le decían ustedes, ¿verdad? De la psicología. Y uno de ellos mencionabas también que podría ser de repente causado también por el estrés. ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cerebro, licenciado? El estrés es un término físico, de la física, de la arquitectura. Y básicamente significa esa palabra presión. Presionar algo a tal modo de desmoldarlo. Viene de la física, utilizaban en la arquitectura. Recién en el 1959 más o menos, un fisiólogo suizo introdujo eso en el campo de la psicología, el estrés. Y justamente un fisiólogo que pudo observar qué es lo que hace este trastorno, esta enfermedad también en nuestro cuerpo. Y es observable porque el estrés te ayuda a sobrevivir. Entras en modo de supervivencia. El hombre primitivo entraba en estrés continuamente cuando salía de la cueva a cazar, a traer comida, cuando veía un animal, un mamut o un tigre. Su sistema se preparaba naturalmente para poder hacer 3 cosas: huir, atacar o quedar bloqueado. Hasta ahora nosotros tenemos dentro de la evolución del hombre esas 3 reacciones naturales del estrés. Estás cruzando una avenida y de repente distraído, te suena un bocinazo y de repente vos no sabes cómo te quedaste paralizado y pasa el vehículo. Es una reacción natural del cuerpo. Ahora, no es natural cuando no hay una amenaza, no hay un tigre, no hay un vehículo enfrente. Pero por las múltiples ocupaciones que yo tengo, me sobrepasa mi presente, me sobrepasa mis responsabilidades, yo entro en un estrés y no baja el interruptor, ¿verdad? Porque si vos ves un tigre, entras en modo de supervivencia, huís, atacás o quedás bloqueado, hay algo en el cuerpo que se llama la autorregulación, que en 30 minutos más o menos eso se tiene que volver a regular y a normalizar de manera automática. Cuando uno vive estresado hoy en día ya no baja en 30 minutos.
mantiene eso. Y ahí viene insomnios, ahí viene pérdida de apetito, pérdida de pelo, problemas en la piel, una alteración total de tu cuerpo. Tu cuerpo no está preparado para estar sobreviviendo constantemente. Necesita calma, necesita descanso. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer respecto al estrés? Y básicamente es a través de la conciencia decir, mira, yo no puedo con todo esto que estoy cargando. Lo primero que tengo que hacer. Imagínate, y ese ejemplo algunas veces pongo a pacientes o a grupos de alumnos. Imagínate la selección de Caaguazú, así como es fuerte y potente. Le llevas al Camp Nou y le decís, tenés que ganar al Barcelona. Así con todos sus jugadores, con toda la presión de esos miles de gente apoyando a Barcelona y la selección de Caaguazú. Entraría en un estrés terrible. Lo único que van a hacer es quedar bloqueado, huir o querer atacar, pero de una manera irracional, irreal. Entonces, no funciona. ¿Y por qué? Porque le sobrepasa eso. Le sobrepasa totalmente. Ahora, a la selección de Caaguazú le pones la selección paranaense o betense o otro, a lo mejor ahí va a funcionar bien. Entonces, si a mí me está sobrepasando mi presente, porque el estrés también es un exceso de presente, yo tengo que acomodar a través de la conciencia y decir, esto puedo hacer, esto ya no puedo hacer, esto ya no puedo, esto voy a delegar, esto voy a renunciar, esto voy a apartar y me quedo con esto. Y si tenés una deuda, llamás a tu acreedor y le decís, mira, no puedo esto. En vez de quedarte en silencio y que eso te esté estresando más, cada vez que llega un mensaje, una llamada de eso, vos le llamás y le decís, por ejemplo, mira, no estoy pudiendo, pero tengo esto, podemos negociar, o si me esperás más esto. Y ahí termina eso, se baja la intensidad. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para poder salir del estrés. Muy interesante, licenciado. Hace rato también hablamos sobre un tema que es interesantísimo ya en tu caso, que hablamos un poco también sobre el tema de la psicosis de repente. Sí. Y me dio mucha curiosidad por saber qué es en realidad una psicosis o una, ¿cómo se dice? ¿Una crisis psicótica puede ser? ¿Sí? ¿Qué son esos términos? ¿Qué significan realmente? Sí, tenemos por un lado los trastornos psicóticos, que ya es una enfermedad mental que ya escapa de la conciencia. ¿Sí? La esquizofrenia y todas las enfermedades mentales en donde ya hay ya no está más la conciencia. Nosotros todos de alguna manera tenemos esta herramienta, ¿verdad? Que todavía es la conciencia. Yo puedo decir, mira, yo estoy estresado y dentro del estrés a ver qué yo puedo hacer. Me siento ansioso, yo estoy con tristeza. Pero un psicótico ya no tiene más noción de la realidad. Le llamamos loco, le llamamos demente. Y puede venir por otras enfermedades, le llamamos también esquizofrenia, ¿verdad? Y otros trastornos, en donde ya no puede él percibir su realidad, se le escapa. Hablamos también de los distintos trastornos de personalidad, doctor, a grandes rasgos, si nos podés explicar. Estamos tocando, yo sé, muchos temas, pero quisiéramos meter también este último tema, digamos, para que la gente también pueda saber qué son de repente los trastornos de personalidad que puede tener una persona. Dentro de la neurosis, todos somos de alguna manera neuróticos. ¿Qué significa? Tenemos algunos trastornos, pero estamos conscientes de ellos. ¿Sí? Y ahí vienen los trastornos. Se puede manejar todavía, ¿verdad? Y dentro de eso está la personalidad. La personalidad uno va construyendo, ¿sí?
uno va construyendo. De alguna manera lo hereda a través del temperamento, a través de la genética. Los veras somos así, ¿verdad? Los ríos somos de esta manera. Heredamos esa información. Pero de ahí también nosotros vamos construyendo nuestra personalidad. Entonces, construimos a través del carácter también. Carácter viene de características. Todo de alguna manera lo heredamos, pero nosotros lo podemos construir a través de la conciencia. Y formar nuestra personalidad es una tarea que dura toda la vida. Y es lo más importante que nosotros podemos hacer como seres conscientes. ¿Y el trastorno sería un problema entonces dentro de esa personalidad? Todo trastorno es una enfermedad, es una alteración de la conducta. Y nosotros tenemos muchas clasificaciones de trastorno de personalidad. Y todo se clasifica. Nosotros utilizamos un manual que se llama DSM-5, que utilizamos en la psiquiatría y en la psicología. Y en eso se clasifica todas las enfermedades mentales, ¿verdad? ¿Y para qué sirve eso? Para ayudar en el diagnóstico. Lo más importante es el diagnóstico. Lastimosamente, no hay una precisión de diagnóstico en todo lo que es salud mental, porque es muy subjetivo. Como dice el eslogan de personal, cada persona es un mundo. Entonces es muy difícil de decir, tenés una apendicitis. Si de repente un clínico te dice, tenés una apendicitis porque es observable, está ahí a punto de reventar y hay que sacar. Pero cuando se trata de una enfermedad mental, eso no sucede así. Muy difícil diagnosticar entonces. Muy, muy difícil. Y ahí tiene que haber mucha entrega del paciente, mucha necesidad, mucha conciencia de entender que no me está yendo bien, interpersonal, intrapersonal, no estoy bien. Y es ahí donde necesito ayuda y tengo que ser sincero totalmente y tengo que hacer lo que se me dice para poder ir mejorando. Para finalizar este podcast, licenciado, que te agradezco también por estar el día de hoy, quiero de repente que vos puedas recomendarle algo a la gente y que, por supuesto, puedas brindarles unas palabras a la gente que nos está viendo ahora, que nos está escuchando, acerca de todo lo que hemos hablado y con cuestión también a tu profesión misma, que es la psicología. Y la recomendación a las personas, a toda persona, es que pueda atender la parte más importante que tiene, que es su salud mental, sus emociones. Tener una salud mental es lo más importante. Una persona de 4 camas, una persona tiene problemas de salud mental. Esto es la base de todas las enfermedades, casi todas. 77% de todas las enfermedades se originan en la mente. Como te dije, la mitad de la cosa que vos sabés ahora, no importa tu edad, si tenés 10 años, si tenés 70 años, lo aprendiste en tus primeros 5 años de vida. Son indicadores que de repente te puede decir, algo tengo que hacer. Tengo que ir a un psicólogo. Generalmente nosotros vamos al psicólogo cuando ya nos ahogamos, cuando ya te dejó tu pareja, cuando ya no se puede controlar más, cuando los pensamientos intrusivos vienen y no te dejan dormir, en donde vos ya no sos más, ya no tenés el control de tu vida. Entonces, en un momento crítico, como también la medicina lastimosamente es muy curativa acá, no es preventiva. Así también la salud mental, inclusive ponerle más. Hay un tabú que dice que al psicólogo se van solamente los enfermos, los locos, ¿verdad? Al psiquiatra también. Y es totalmente negativo esa información. Por un lado tenemos, como hablamos, el psicótico y el neurótico. El psicótico es más obvio que vaya porque no está pudiendo controlar su conducta. Está hablando con un vaso constantemente y obviamente necesita él tener un bloqueador de dopamina, a lo mejor, que viene a través de la medicación y le estabiliza nuevamente eso.
¿verdad? Pero ¿por qué un neurótico, alguien que está sufriendo de ansiedad, que está contaminando su sistema, alterando su corazón, su presión arterial, toda su sociabilidad, su productividad en el trabajo, en la vida misma, no puede ir a un psiquiatra y que le dé un recaptador de dopaminas? Un psicótico tiene una sobreproducción de dopamina. Un neurótico tiene una falta de producción de dopamina. Y son la misma cosa. Es muy necesario ir a un psiquiatra. Es muy necesario ir a un psicólogo. Entonces yo le invito a la gente que pueda romper ese tabú. A menos que esté bien feliz en su trabajo, con su vida, con su familia, esté sonriendo, también de repente llorando, en una estabilidad emocional, ¿verdad? Biopsicosocial y espiritual, porque ese es el orden. Biopsicosocial y espiritual, bien. Entonces tranquilo, felicidad, y que nos dé la fórmula. Porque ni nosotros que entendemos la fórmula, muchas veces no sucede eso. Y si es que no están así, puedan empezar a ir. Yo voy a psicólogo. Yo tengo mi psicóloga, mis hijos tienen, mi esposa tiene, todo mi entorno trato de que pueda tener un psicólogo para canalizar todo eso y pueda disfrutar de la vida. Muchas gracias, licenciado, por estar el día de hoy en este episodio número 6 de Otro Tema Podcast. Les invitamos a la gente a suscribirse, a seguirnos en todas las redes sociales. Ahí también vamos a dejarles las redes sociales del licenciado para que puedan ustedes seguir. Tiene una página muy interesante y, por supuesto, si quieren realizar sus respectivas consultas, pueden hacerlo tranquilamente con él a través de los contactos que les vamos a estar dejando ahí abajo justamente. Les agradecemos a todos ustedes y esto fue Otro Tema Podcast. Muchas gracias. Esto es un podcast de Otro Tema.